Muy bien, amada familia. Eh, Tenemos tantos motivos para celebrar el día. Tenemos tantos motivos para sonreír, para disfrutar del sagrado oxígeno que se nos es entregado, para disfrutar de la naturaleza, de la madre tierra. Tantos motivos para amar, para abrazar. Tantos motivos que nos da la alegría, la armonía, la plenitud y la gracia que nos trae cada día. Y así, dando inicio a el día de hoy, continuando, hemos venido trabajando estas 4 nobles verdades del maestro Buda. Y en la cuarta verdad hablábamos de un óctuple. Un óctuple refiere que esta verdad está acompañada por 8 pilares. Y bueno, trabajamos los primeros pilares. Estos primeros pilares se nos enfocó mucho en la ética. Se nos hablaba de esa ética que tenemos que sostener y mantener en coherencia con este camino de despertar. Todos nos estamos formando como maestros, como maestras. Todos estamos siendo guiados, se nos dan herramientas, se nos muestran los caminos, se nos ayuda a recordar. Pero todo tiene que tener una coherencia en ese camino, ¿verdad? Y a eso estamos siendo invitados en este momento tan crucial. Después de observar esas primeras 2 verdades, de estos 2 primeros pilares, de esta cuarta noble verdad, ahora se nos invita a los 2 siguientes, que son fundamentales en este óctuple sendero de esta noble cuarta verdad que nos ha enseñado y nos ha dejado para que podamos retomar esa enseñanza por parte de lo que dejó la sabiduría del maestro. Y esos 2 siguientes pilares son la palabra correcta y la acción correcta. Entonces aquí empezamos a observar esa espiritualidad que nos lleva realmente a tenerla como una vida encarnada en nuestro caminar, en nuestro paso a paso. Cuando la conciencia empieza a hablar, empieza a actuar. Y aquí nos damos cuenta acerca de, por ejemplo, observamos que muchas personas dicen despertar, pero el verdadero despertar se reconoce realmente en 2 puntos concretos: en lo que decimos y en lo que hacemos. Si nuestra palabra está completamente alineada con nuestro actuar, con nuestra acción, entonces es que se dirige realmente a lo que nosotros proclamamos, creer, expresar. Y aquí el maestro fue muy claro, porque él decía que la mente puede comprender, pero si la palabra hiere y la acción daña, entonces eso es una forma de contribuir a ese sufrimiento, a ese dukkha, que fue la primera noble verdad que observamos. Entonces se pierde la coherencia realmente. Una cosa está en lo que nosotros como seres humanos encarnamos dentro de nosotros y nos anclamos a determinadas cosas, como lo veíamos acerca del sufrimiento, que se ancla a un dolor. Pero también está la conciencia del ser humano que puede producir ese dolor. Entonces ahora cambiamos de posición. Ahora ya nos observamos nosotros como el ser que puede tener la conciencia en qué momento corta ese sufrimiento, cuando deja de anclarse. Y ahora nos vamos a observar como los seres que lo pueden causar en otras personas.
Entonces aquí se nos habla en el tercer pilar acerca de la palabra correcta. Ese verbo que se convierte como en ese creador de la realidad. Tenemos que comprender que cada palabra que nosotros decimos hacia otro ser no es una palabra que sea neutra, sino que esa palabra realmente logra moldear campos vibracionales dentro de las personas. Puede afectar las emociones, puede construir, pero también puede destruir los vínculos. Una palabra correcta realmente implica muchas cosas. ¿Qué creen ustedes cuando nos referimos a una palabra correcta? ¿Qué implica una palabra correcta? ¿Qué significaría? ¿Qué llega a su mente y a su corazón? La palabra correcta. Una palabra correcta sería una palabra que edifica, que ilumina, una palabra que fluye, amorosa. Eso. Gracias, mi bella Monique, perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Una palabra que valora, que motiva. Muy bien, muy bien. Una palabra que no trata de impresionar, sino que va de fondo a fondo. Exacto, muy bien. Y se siente en la vibración de la palabra, ¿cierto? Eso que tú acabas de decir, Mafe. Sí, se siente. No necesitamos ser seres superdotados para poderlo comprender, porque es que el alma lo reconoce. Entonces el alma puede reconocer exactamente la verdad de esa palabra, la vibración con la que se entrega esa palabra, la verdad, si es una palabra que intenta impresionar o es una palabra que realmente surge desde el corazón, desde el alma. Muy bien. Una palabra correcta es primero cuando se habla con verdad, cuando se habla con una intención consciente, cuando el propósito de lo que yo estoy entregando realmente sea tocar, hacer vibrar el corazón, la mente, el alma de otro ser. Saber callar cuando la palabra tiende a herir, ¿verdad? Entonces aquí ya juegan las emociones también, porque cuando la emoción se sobresalta, muy seguramente la palabra va a salir así como con dardos, ¿no? Con flechas. Y en ese momento es preferible callar. Cuando la palabra no manipula, no distorsiona, no se va por otros caminos con objetivos, sí, de manipulación, por ejemplo. Cuando la palabra no trata de usar el conocimiento que se tiene para imponer o para dominar, porque eso se ve mucho, ¿cierto? Y hemos vivido en una sociedad así. Por eso, yo siempre lo he expresado desde mi corazón. Cuando nosotros salimos de un sistema 3D, es porque lo que allí hemos encontrado nos ha cansado, nos hemos dado cuenta. Y se busca un camino espiritual, porque cuando nos dirigimos al camino espiritual, deseamos ver el cambio. Deseamos ver la honestidad, deseamos ver la palabra limpia, la palabra que no manipula. Pero resulta que podemos llevarnos grandes sorpresas porque observamos a personas que tienen el conocimiento, pero que lo usan realmente para manipular. Entonces,
cuando analizamos ese sistema en el cual hemos estado, vemos que escuchamos hablar supuestamente desde la espiritualidad, pero sin conciencia, ¿no? Y aquí había algo que me mostraban, se me mostraba, que en lo cual hay que tener cuidado, y muchas veces lo hacemos realmente desde el corazón, pero esa expresión no es coherente con lo que se puede vivir. Y era un ejemplo que me llegaba muy claro, y decía, por ejemplo, cuando se dice que todo es perfecto y alguien está realmente atravesando un duelo. Entonces yo preguntaba, ¿por qué está mal dicho? ¿Qué creen ustedes por qué estaría mal? Si analizáramos esta expresión, todo es perfecto cuando una persona está atravesando un duelo. Lo que pasa es que el que está viendo el duelo puede estar en un nivel de conciencia más bajito, está dolido, está viviendo unas circunstancias que no son usuales, se siente víctima por lo que está pasando, por lo que le está pasando a la persona cercana a la que está, y lo otro lo puede interpretar no un acompañamiento sino una indiferencia o algo así. Muy bien, no sí. Es el momento de decirlo. Ajá. No es el momento de decir eso. Exacto. De comprenderlo. Es comprenderlo. Es comprenderlo. Es comprenderlo, porque todo es perfecto. Cuando uno dice todo es perfecto, está diciendo que le tocaba a esa persona necesariamente vivir esa experiencia y era su momento, ¿no? Puede que nosotros lo podamos entender por ya nuestro proceso, pero tal vez para esa persona no sea todo, que todo es perfecto. Podemos tratar de adecuar también el nivel espiritual en el que cada uno de nosotros nos encontramos, para tener también ese discernimiento y saber qué es lo que vamos a expresar cuando las personas aún no se encuentran en ese entendimiento, ¿verdad? Es recurrir un poco a ese adentro, a esa conciencia, y poder, es como si cuando muchas veces vemos que se le pregunta al médico, al doctor, acerca de cómo está el estado del paciente, y el doctor te saca toda una expresión técnica con toda la terminología médica que lo deja uno perdido, ¿no? Es hablar de acuerdo al lenguaje que sea comprensible y que sea adecuado para la persona. Es hablar de amor, por ejemplo. Hablar desde el corazón, sí, pero adecuar nuestra expresión ante las personas, observando también cuál es su nivel de conciencia espiritual. Entonces, nosotros hemos observado en este camino que hemos estado en este trayecto de vida, acerca, por ejemplo, de la distorsión de la palabra. Esa palabra que se usa para evitar, no para acompañar. Y esa consecuencia se genera, hay una desconexión, y se genera, o sea, cuando tú sientes que lo que te están expresando, lo que te están diciendo, no tiene esa vibración. Una palabra correcta lo que hace es sostener con compasión, sostener con paz, con misericordia, con amor. Entonces observamos lo que es hablar sin presencia. Eso se le conoce como la reactividad.
responder mensajes desde el enojo. Podríamos ver, por ejemplo, cuando se habla impulsivamente y luego se justifica, ¿no? Se dice, bueno, es que yo soy así. Así me expreso, les guste o no les guste, yo soy así. O decir esas verdades hirientes sin amor, creyendo que decirlo de esa manera es ser auténtico, es tener personalidad. Entonces ahí lo que sobresale es el ego. Entonces ahí lo que se hace es como confundir la honestidad como con esa descarga emocional, ¿no? Entonces es que yo soy honesta, yo hablo así, no tengo pelos en la lengua. Sí, eso es muy típico cuando la palabra no es entregada con amor, sino entregada en distorsión. Y eso genera consecuencias, ¿no? Porque se rompen los vínculos, después hay culpa, después hay arrepentimiento. Entonces, lograr tener una reintegración consciente es que la palabra correcta espera el momento justo. Y parte de la sabiduría para expresar la palabra y dar una respuesta nos lleva a la respiración. Aprender a tomar una respiración profunda para que no sea la emoción la que surja, sino que sea el equilibrio en la palabra, con coherencia. Otra forma en que la palabra se distorsiona es cuando nos hablamos a nosotros mismos, nos dirigimos la palabra hacia nosotros, pero siempre como en esa forma del látigo, ¿no? Como que nos desvalorizamos y todo lo que hacemos. No soy suficiente, no soy bueno, no soy buena, no avanzo, estoy quedada, yo no comprendo, yo no entiendo, yo no estoy a ese nivel. Eso es una palabra que se usa negativamente para alimentar nuestra conciencia de manera distorsionada. Entonces eso es como una forma de ejercer una violencia interna hacia nosotros mismos. Y la consecuencia es que siempre hay como ese estado de vibración baja, de tristeza, se nota en el rostro, en la postura del cuerpo. Sí, una mente distorsionada por el mismo ser que la habita. Ahí es que reconozcamos que también debemos tener compasión con nosotros mismos, que debemos tener amor hacia nosotros, comprender que todo es un proceso, no compararnos, porque el compararnos nos lleva siempre a empezar a autojuzgarnos. No, pues que si él o ella hace esto y yo cómo no lo hago, cómo yo no estoy ahí, cómo yo no soy capaz. Y entonces perdemos el concepto y la noción de que todos y cada uno de nosotros, cada ser que habita este planeta y en general, cada uno tenemos nuestra propia plantilla, tenemos nuestros propios dones, nuestras propias facultades, y en otras no somos tan buenos y habrán personas mejores. Pero es no autocompararnos, porque eso lleva internamente a hacernos daño, a decirnos expresiones no tan gratificantes. Ahora, otra forma de distorsión. Adelante. Yo creo que la palabra implica tres aspectos: emoción, intención y reacción.
que de acuerdo con el estado en que, o el sentimiento con que la expresemos, provoca esas reacciones y esas emociones. Creo que podíamos compararla o asimilarla a lo que la Biblia nos habla de la lengua, que la lengua puede encender fuegos pequeños y grandes también, pero también puede apaciguar, puede aplacar, cuando dice que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, creo que cuando habla de la lengua se refiere a la palabra, porque la lengua por sí misma no dice nada, pero por intermedio del órgano de la lengua es que expresamos y manifestamos lo que sentimos. Ujú. Y ahí es donde yo hago la comparación entre la lengua y la palabra. Esa es mi apreciación. Gracias. Gracias a ti, querido Luis Alberto, muchas gracias. Ujú. Interesante, muy bien. La palabra siempre va a tener una vibración. Cuando se habla que el universo no solamente reconoce la palabra, reconoce la vibración con la que tú expresas la palabra. Pues no es lo mismo decir yo soy abundante a decir yo soy abundante, ¿no? Decirlo con el corazón, con el alma, teniendo la certeza. Pero si tú hablas en yo soy abundante, pero realmente no lo crees, observas que a pesar de que lo puedas pronunciar, por eso es que muchas veces esos cuadros que se hacen, ese cuadro de los sueños, muchas personas han hecho los cuadros de los sueños, pero ¿a cuántos realmente se ha manifestado ese cuadro de los sueños? Y es porque la palabra tiene un poder, pero el poder va de acuerdo a la frecuencia con la que se suelta esa palabra. Eso es muy importante. El universo siente esa frecuencia, esa resonancia. Ahora, al observar todas las distorsiones que se ven y en las cuales hemos visto afuera y no deseamos encontrar en un camino espiritual, porque observamos que es diferente. Por ejemplo, hay personas que hablan mucho de la conciencia ecológica, de las energías limpias, de consumir alimentos limpios, pero cuando se observa realmente a veces se vive en el consumo compulsivo. No hay coherencia. O hablar del amor propio y sostener vínculos que dañan, ¿no? Permitir que otra persona te dañe, te manipule, te minimice, pero tú hablas de tu amor propio. O por ejemplo, quienes enseñan la espiritualidad y no encarnan nada de lo que enseñan. Sus actos son totalmente diferentes, dañinos. Y entonces ahí observamos, por ejemplo, a todos estos gurús, maestros o sacerdotes, pastores, bueno, en fin, lo que sea, quienes dirijan algo. Y lo hemos observado mucho y se ha visto acerca de esa manipulación, sobre todo sexual, ¿no? Entonces está ese sacerdote que se ve, que ilumina, que habla muy lindo allá, pero finalmente que usa su presencia, todo lo que hace que las personas a su alrededor lo admiren, para tener favores, para manipular. Entonces eso es como una incoherencia, se ve como una incoherencia que no relaciona la palabra con la acción.
Y también hay algo muy importante y es actuar desde el automático. Cuando vemos a las personas que trabajan porque les toca, porque no tiene sentido ese trabajo, porque ese trabajo no vibra con ellas, entonces su acción no representa realmente lo que desea hacer. O cuando nos relacionamos por costumbre, porque ya está la familia y pues nos toca con la familia. Entonces no hay presencia. Bueno, eso era como ejemplos que podíamos analizar de la vida diaria. Y en este pilar de la palabra habla acerca de que hay mucho sufrimiento humano. No viene de los hechos, sino realmente muchas veces viene de las palabras dichas sin presencia. Ese es el tercer pilar, la palabra. Pero va acompañada con lo que hemos venido expresando, con el cuarto pilar, que es la acción. Es ese cuerpo, ese avatar, como esa expresión del alma. Entonces la acción es la palabra hecha carne, encarnada. Una acción correcta realmente no es que sea una perfección, sino es ser responsable de manera consciente con lo que digo, con lo que hago. Y eso implica muchas cosas. Implica no hacer daño de manera deliberada, respetar los límites físicos, emocionales y energéticos con las demás personas, actuar desde la compasión, no desde el impulso. También aprender a asumir las consecuencias de nuestros actos. Eso es muy importante, aprender a asumir las consecuencias. Cada acto que yo hago, cada acción, pues me trae consecuencias, ¿no? A veces creemos que podemos actuar y pues que nadie se da cuenta, y realmente no es así. También cuando nosotros tenemos la conciencia, la humildad de reparar cuando hemos herido, eso también es muy importante. Es muy normal que se digan cosas duras, expresiones fuertes hacia otra persona. A veces no hay la humildad para volver a ello y decir: lo siento, discúlpame. Entonces ahí es donde empezamos a autoobservarnos si nuestros actos realmente están alineados con nuestros valores. Si realmente lo que hacemos representa los valores que están dentro de ti, lo que eres. Y también podemos empezar a analizar qué pequeñas acciones hacemos nosotros día a día para traer más paz, para traer más comunión con los seres humanos, para poder entrar en la unidad. Si estamos entrando en la unidad o estamos entrando en la separación. Es una acción correcta, actuar correctamente no nace del miedo al castigo, a lo que va a pasar, o el miedo, sino realmente es como que nace de la comprensión profunda de lo que mi palabra y mi acción logra impactar en los demás. Que yo sea coherente, que si hay algo que con lo que yo, mi actuar, mi acción no es correcta, yo debo analizarlo, parar y retomarlo, porque es muy válido, ¿no? Totalmente. No entrar en ese mismo bucle en el cual hemos estado durante tantos milenios, en los últimos milenios, ¿no?
el usar la palabra para dividir, tal vez esas expresiones o esos discursos que son vacíos, o acciones que se justifican en nombre de ideales. Entonces, por eso estos dos pilares, el de la palabra y el de la acción, son un llamado urgente que nos hacen los guías en este momento. No basta con hablar bonito, no basta con decirse yo soy un ser despierto, soy un ser consciente. No basta con compartir mensajes de luz. Se necesita realmente que se refleje en mí, que pueda mi actuar ser coherente con lo que estoy expresando. El mundo, la humanidad realmente necesita palabras que sanen y acciones que no contradigan lo que se predica. Entonces la ética comienza en la boca, pero se confirma en nuestros actos. Es así. De eso se trata la coherencia espiritual, el perfecto equilibrio entre la palabra y la acción. Interesante ese tema que nos traen y nos ponen a analizar nuestros guías espirituales, nuestros maestros el día de hoy, esas enseñanzas que a pesar de ser antiguas, siguen vigentes para nuestro día a día. Bien, familia amorosa, ¿a alguien le gustaría compartir algo más? Me gustaría compartir que es o sea, como que contradictorio el hecho de creer que si actuamos desde, no sé, desde el egoísmo, desde la parte egoísta que como seres humanos podemos tener, no trae consecuencia, porque aquí nada se desperdicia. Lo que lanzamos hacia afuera en algún momento nos va a tocar. Entonces es absurdo pensar que las acciones, nuestro proceder no nos trae consecuencias. Simplemente eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias a ti, mi bella Minique. Muchas gracias por ese compartir. Maestra. Adelante, mi Mausi. Bueno, ya que mi hermanita Minique habla sobre las consecuencias, es una de las leyes universales, la ley de causa y efecto. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos están directamente relacionadas con todas las leyes universales. Entonces, si nosotros partimos de ahí, de la integración de esas leyes, todo lo que nosotros sentimos, porque desde el sentir, desde el corazón, desde lo que anidamos en el corazón, nosotros también anhelamos expresar, y ahí es donde pues se hacen las declaraciones, se decreta, se afirma a través de nuestra palabra, y eso se convierten en las acciones, que finalmente es lo que se va a reflejar en lo que queremos expresar. Entonces, si lo que yo quiero hacer, por ejemplo, voy a establecer voy a empezar a compartir mi conocimiento, como lo he en estos momentos integrado después de un aprendizaje de 2 años, y voy a iniciar mi maestría, ¿verdad? Entonces ahí tengo una información que ya he recibido a través de todo lo que hemos compartido como familia álmica, pero también en mi sentir pues hay otra información que internamente yo traigo, que está en mi ADN, que está en mi impronta, que está escrita, que ha sido revelada y que también sigue siendo revelada por mis guías, por Padre, Madre, Dios, Adonai, por incluso activa mis memorias, lo que mis hermanas, familia álmica, los maestros
siguen compartiendo y yo voy ahí pues canalizando toda esa información, organizándola. Pero ¿de qué me sirve ya tener toda esa información si no tomo acción? Que es el cuarto pilar del que tú estás hablando. Y es ahí en esa acción en donde yo empiezo realmente pues a traer esa ley universal, ¿sí? Esto que estoy actuando es consecuente a lo que he aprendido, he recibido, quiero seguir transmitiendo. Esa también es una de la reflexión que hago yo en este momento con el compartir que tú nos estás haciendo. Gracias, familia, gracias. Gracias a ti, mi Mausi Bella, muchas gracias. Así es, completamente. Cuando nosotros vamos en este desarrollo del despertar de la conciencia y vamos aprendiendo y escuchamos, y muchas veces puede que hayan compartires que nos resuenan, puede que otros no nos resuenan, y siempre tomamos todo aquello que nuestra alma nos dice, eso me gusta, eso está muy bien. Lo otro simplemente lo dejamos, no lo juzgamos. Y todo eso empieza, es como si estuviéramos haciendo una gran receta. Porque todo ello, lo que nos ayuda, como lo expresaba Mausi, es que también asiste a ese despertar de la sabiduría de nuestra alma. Ella lo reconoce, lo recibe y activa dentro de nosotros todo ese proceso de aprendizaje. Y en la medida en que nosotros vamos desarrollando, ¿verdad? Que es como esa invitación que siempre hacemos aquí a ejercer la maestría, a decir en ese momento donde, bueno, ya se terminaron los 10 días de Jorgito, ¿quién desea tomar ese ministrar? Y es tener esa valentía, porque quienes realmente han vivido esta experiencia del ministrar, la hemos vivido, nos hemos dado cuenta cómo dentro de nosotros se desarrolla esa propia maestría, se abren, se activa el alma. Y eso es muy lindo, porque soltamos todos esos miedos, todo eso que creemos que no somos capaces, y nos permite dar pasos certeros y avanzados en nuestro propio desarrollo del alma. Es atrevernos a hacerlo, dar esos pasos con seguridad, con certeza, sin miedo, dar ese salto al vacío sabiendo que siempre estamos acompañados, acogidos. Es muy valioso, muy valioso. Gracias, mi Mausi bonita, gracias por el compartir. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien, familia. Entonces vamos ahora a hacer una meditación profunda. Esa meditación nos lleva a la purificación de la palabra y de la acción. Yo los invito a todos ustedes, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una respiración suave, pero muy profunda, sostenida. La llevamos ahí a la cámara interna de nuestro corazón y sostenemos. Liberamos suavemente. Y nuevamente vamos a tomar una respiración suave, profunda, sostenida en el corazón. Exhalamos suavemente. Y vamos con una tercera respiración. Suave, profunda, sostenida. Y en esa respiración visualizas cómo baja una luz muy suave, dulce. Y esta luz, al bajar, ingresa por tu coronilla y se dirige hacia tu garganta, ahí donde habita la palabra. Y ahora vas a observar en la energía que expresa tu garganta.
¿Qué palabras has entregado que sanan, que han sanado a otros, que han sido un alivio para otras personas, que han asistido? Palabras llenas de luz, palabras llenas de amor, de sostenimiento. Y observa y siente cómo ahí en tu garganta, en tu boca, en tu lengua, se activa mucha más luz. Pero también ahora en conciencia vamos a observar también qué palabras hemos dicho que han herido. Y entonces, cuando empiezas a observar desde tu garganta, desde tu boca, esas palabras que también has dicho, has entregado, que han herido a otras personas, que no han traído paz, que han distorsionado el ambiente tal vez de la casa, del hogar o del sitio de trabajo. Observa cómo la luz tiende a disminuir porque ella requiere un equilibrio. Pero observa también que esa luz nuevamente se activa profundamente para disolver en la comprensión del ser en conciencia. ¿Cómo no recurrir a estos mecanismos? Y entonces ahora observas cómo todo aquello que en algún momento has sentido realmente que no ha sido sanador se disuelve en esta luz suave. Ahora también vamos a observar aquellas palabras que no han salido, que se han callado por miedo, por simplemente evitar situaciones que no has sabido cómo expresarlas. Todas esas palabras que se resguardan dentro del alma, que deseas también decirlas, pero no has encontrado ese momento, o simplemente prefieres resguardarlas. También hay que sanar esa palabra. Así que vamos a observar todo aquello que no se ha expresado también, que no se ha sabido cómo expresarlo, y las vamos a dirigir ahí, a ese espacio de nuestra garganta, donde la luz suave realmente es nuestro asistente el día de hoy, para poder transformar la palabra y la acción. Vamos a observar todo ello sin juicio. Vamos a analizarlo desde el ser consciente que somos. Y empezamos a observar cómo esa luz empieza a formar una gran esfera en el área de nuestra garganta, de nuestra boca. Y esa esfera empieza a amplificarse mucho más, conectando el corazón con nuestra mente, para que haya un equilibrio, para que haya coherencia. No nos vamos a juzgar, simplemente observamos, comprendemos y tomamos acciones para solucionarlo también. Ahora vamos a observar cómo desde esta esfera empieza a bajar una luz suave hacia tus manos y una luz muy suave también hacia tus pies. Allí donde habita la acción.
Y vamos a empezar a observar cómo la palabra nos ha traído actos impulsivos, nos han traído actos que han causado dolor, nos han traído actos de manipulación también, donde tratamos de manipular las circunstancias, a las personas. También ello forma parte de la acción. Y vamos a observar cómo se puede transformar a través de esta luz suave que nos entrega la parte superior de la esfera en actos coherentes, en actos que nacen desde el amor, desde el respeto, desde el comprender. ¿Cómo se sana? Cada acto que se ha realizado en la vida de una manera inadecuada, por aquello que la palabra ha activado. Y vemos cómo se sana nuestras manos, nuestros pies, que son los que representan la acción. Observa cómo está relacionada la palabra con la acción con tus manos. Que cuando las palabras son hirientes, cuando las palabras distorsionan, hay un movimiento que acompaña a la palabra. Pero cuando la palabra está ejercida en la paz, en la coherencia, en la tranquilidad, en el amor, también se acompaña de movimientos, de acciones en tu cuerpo. Y observamos cómo sana esta luz suave, sana todo ello, lo equilibra, lo ordena, lo coloca en una balanza perfecta de la palabra con la acción. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Y vamos a decretar. Yo decreto que mi palabra nace de la conciencia y la verdad. Yo decreto que mis palabras no hieren, no manipulan, no dividen. Yo decreto que mis acciones honran la vida. Yo decreto que actúo con más respeto, más presencia y más compasión. Yo decreto coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Vamos a respirar suave y profundamente. Vamos a percibir cómo nuestro campo se alinea, no para ser perfectos, realmente se alinea para ser verdaderos. Vamos a solicitar en este momento si nuestros amados guías desean entregar algún mensaje. Y nos dicen que sí. Así que vamos a tomar una respiración suave, profunda, para que todos abramos ese campo cuántico del mensaje que se nos va a entregar en este momento. Amada familia de luz, la conciencia no se mide por lo que tú sabes, sino cómo hablas, cómo actúas y cómo habitas dentro de ti. La palabra consciente sana linajes, la acción correcta repara mundos. No trates de buscar
la grandeza. Dirígete a que la coherencia siempre habite en una constante dentro de ti. En todos estos tiempos de confusión, hay sed de palabra clara, pero que se relacione y se observe con el acto limpio de quien la declara. Así es como se construye un nuevo tiempo. Así es como ustedes se transforman en pilares de conciencia, donde su maestría se ve reflejado a través de su palabra y de su acción. Observen el mundo del cual vienen. Observen cada paso que han dado en él, cada experiencia que han observado, que han visto. Todo aquello que no desean repetir. Traten como desean ser tratados. Entreguen como les gustaría recibir. Manifiesten su conciencia, que se implante en una nueva energía, pero que resuene su palabra y su acto. Están en este proceso de ejercer una maestría. Se han venido preparando dentro de esta familia álmica. Y aunque todos no han estado desde el inicio, quienes han ingresado pueden percibir la energía del grupo. Pueden percibir si lo que se entrega realmente es coherente. Y eso se relaciona con toda la familia más antigua. Pero así como se ve en un pequeño grupo de familia álmica, de familia que se relaciona, será tal cual como cuando en casa todos los hijos son criados por el padre y la madre, y cuando salen hacia el mundo, hacia la sociedad, expresan y se refleja su educación afuera. Obsérvense como esa familia. Lo que enseña el padre, lo que enseña la madre, se verá reflejado en lo que ustedes expresan afuera. Por tanto, padre y madre deben ser coherentes en lo que entregan, en lo que enseñan. Y deben ser coherentes en sus actos porque están mostrando hacia afuera, hacia sus hijos, cómo deben desarrollar su vida ante la sociedad más adelante, cómo pueden mostrar esa maestría. De esta manera es como se forman las sociedades. Y vamos dirigidos, todos y cada uno de ustedes y nosotros mismos, a la construcción de una nueva familia, de una nueva sociedad. Y una expresión muy de los gallunos, de los terrestres, es que la educación, la formación de cada ser surge desde el vínculo de la familia. Por eso se les invita a la coherencia. Por eso se les invita a dar esos pasos certeros en comunión, a mostrar el aprendizaje que han recibido de los padres en completa coherencia y entrega amorosa hacia cada persona, cada ser humano que requerirá de ustedes. Palabra y acción son coherencia. Palabra y acción hacen nuevas líneas temporales. Palabra y acción entrelazan nuevos vínculos, nuevas conexiones. Palabra y acción representa la formación que han recibido. Prepárense para todo lo que viene. Preparen sus cartones de los graduados que salen para mostrar el ejercicio no como una profesión, sino como una labor en conciencia amorosa. Con todo el amor
consejos de luz. Vamos a tomar una respiración suave y profunda. Estos dos pilares nos recuerdan algo realmente esencial. No hay despertar sin responsabilidad. No hay espiritualidad sin una ética cotidiana. No hay liberación sin coherencia. La espiritualidad no se demuestra con ideas, se revela en lo que realmente cada uno de nosotros decimos y en lo que cada uno de nosotros hacemos. El maestro Buda nos enseñó que la palabra crea esas realidades y la acción confirma la conciencia de quien lo expresa. Cuidar la palabra y reflejar la acción. La enseñanza para el día de hoy. Así, de esta manera, en todo el agradecimiento de este compartir, de esa sabiduría ancestral, en agradecimiento en la reflexión que nos lleva todas las enseñanzas de los maestros. Damos gracias a Padre, Madre Dios, a la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama, a la Mamita Gaia, por todo su amor, por todo su cuidado hacia sus hijos, hacia sus hijas. Damos gracias a las enseñanzas del amado Maestro Buda. Damos gracias a todas las jerarquías espirituales en luz, a los maestros ascendidos, a las divinas madres cósmicas. Damos gracias a nuestros ángeles, arcángeles, a nuestros equipos espirituales, a nuestros sagrados guías. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy, por permitirnos abrir nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, para integrar profundamente dentro de nosotros la información que se nos entrega y a la cual hemos sido llevados día a día. Así decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria al Supremo Creador que todo lo es, a la divina presencia, al universo, al divino espíritu que habita dentro de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bravo. Amén, amén, amén. Gracias, amada maestra. Gracias, maestra Isabel.